nuestros países de la región. Lo vemos aquí, por ejemplo, en el caso de Uruguay, 71, bastante bien calificado. Chile, bastante bien calificado también. No obstante, vamos avanzando en el listado y nos encontramos con Costa Rica en el 57, que si bien es cierto, no es que es una excelente calificación, pero tomando en cuenta la percepción de la región, como lo vamos a ver ahora en más detalle, es una muy buena calificación, tomando en cuenta que la mayor parte de los países de la región acá están en la cuarta columna de 39. Tenemos Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, y así nos vamos con El Salvador, tiene 36, Panamá, que tiene 35 y demás. Entonces, si hacemos una comparación, digo, hay otros países también que están muy mal calificados y lo vamos a ver con más detalle, pero eso es importante visualizar dónde estamos frente al panorama mundial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la calificación media regional es 43, la calificación de Costa Rica está bien prospectada. Análisis de estas estadísticas mundiales. Vemos que los países con más alta puntuación está Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza. Son los que tienen mayor altos puntajes, ¿no? De 85 para arriba, que es prácticamente prácticamente nula corrupción. Pero aún así hay corrupción. Países con aprobación negativa o calificación negativa, tenemos Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur, con puntajes muy inferiores de 12, de 12 de 100. Países con mejoras, tenemos que 26 países han sido reseñados con mejoras, no obstante, se destaca Grecia, Birmania, que ahora es Myanmar, y Ecuador, que si bien no tienen altos puntajes, denota que han mejorado bastante, de manera tal de que Grecia subió 14 puntos, Birmania 13 puntos y Ecuador 7 puntos. Probablemente se mantengan con puntuaciones bajas, pero aún así han mostrado mejorías. Países con deterioro, son 22 países, de los cuales tanto se destaca Líbano, Malawi y Bosnia-Herzegovina, que han disminuido drásticamente también en la percepción. Se ha establecido con estas mediciones de percepción que los países con un buen desempeño en el índice de percepción de la corrupción invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas democráticas o el Estado de Derecho en sus respuestas a las crisis. Esto significa que los países que son menos corruptos o los que tienen menos índice de negatividad en cuanto a la percepción de la corrupción, se denota que hay una verdadera inversión al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y esto es importante. Los resultados regionales a nivel global indican que la puntuación media más alta corresponde a la región de Europa Occidental y la Unión Europea con una media de 66 puntos, es decir, que son los mejores evaluados en materia anticorrupción. Y las regiones que obtuvieron las puntuaciones medias más bajas son África subsahariana con 32 y Europa del Este y Asia Central con 36. Esto significa evidentemente que nuestra región, si bien no está dentro de los más altos ni tampoco dentro de los más bajos, estamos en el medio. No significa que está bien, pero no estamos ni en la parte buena ni en la parte más baja. Tenemos algunos países que sí están en la parte más baja, pero la región no está calificada en ese sentido. Luego que pasamos de una manera breve por el panorama mundial, vamos a entrar ahora al panorama regional. ¿Qué hay en nuestra región? Y visualizamos en el contexto general que la puntuación media de la región en latinoamericana, o América más bien, es de 43 puntos, que igual no es una muy buena calificación. Se identifica también que hay un polo de corrupción y mala gestión de fondos, y que la región está caracterizada por instituciones de gobierno débiles. Y evidentemente, cuando encontramos estructuras de gobierno débiles, asimismo también encontramos gran corrupción, en virtud de que no hay grandes controles que puedan mitigar o disminuir los actos de corrupción. Y tenemos profundas desigualdades sociales y económicas. Vamos a ver ahora los resultados generales de nuestra región. Tenemos evidentemente que tanto en América, los países que denotan buena calificación está Canadá, está Uruguay, Chile, Estados Unidos. Imagínense ustedes Canadá o Estados Unidos, que son países denominados de primer mundo, países desarrollados,
también hay corrupción. O sea, la corrupción está en todas partes del mundo, solo que en distintos niveles. Y de nuestra región latinoamericana tenemos a un Chile con una calificación muy elevada, Uruguay, como vimos aquí en Costa Rica con 57, y evidentemente tenemos una gran gama también de países que tienen una baja calificación dentro de materia de corrupción, lo que involucra evidentemente mayor fortalecimiento de las capacidades de estos países para poder mejorar su percepción de corrupción. Vamos ahora a ver el análisis de estas estadísticas. Evidentemente ya visualizamos cuáles son los países con mayores, mejores puntajes. También tenemos los que son con peores puntajes o muy inferiores, como lo es Nicaragua con 22, o Haití con 18, o Venezuela con 15. Tenemos países que han mejorado, que indistintamente que se encuentran con calificación negativa, por lo menos Argentina desde el año 2013 a la fecha ha aumentado 8 puntos, pero aún así se mantiene bajo con 42. Igual el Ecuador, desde el 2012 hasta esta fecha ha subido 7 puntos, no obstante se mantiene con 39. Y Guyana, del 2012, ha subido 13 puntos, pero igual se mantiene en 41. Pero igual se denota mejora en la percepción. Tenemos a Canadá, que indistintamente es un país que tiene un buen índice de percepción con 77, en los últimos 10 años prácticamente ha bajado 7 puntos, lo cual se puede identificar que tenía 84 y ha bajado durante todos estos años 7. Igual Chile, que tiene 67, pero no obstante, desde el 2014 para acá ha bajado 6 puntos. Guatemala, también ha bajado 8 puntos, considerándose que ahora mismo tiene 25, igual ha bajado desde el 2012 8 puntos a la fecha. Igual nos encontramos con Nicaragua, que igual se mantiene en negativo, ha bajado bastante desde el año 2012 hasta acá, con 7 puntos, igual se mantiene en 22. Santa Lucía tiene un nivel regular de aprobación, igual ha bajado 15 puntos desde el año 2012, y Venezuela, indistintamente que tiene 15 puntos, ha bajado 5 puntos desde hace años también. La percepción de la corrupción de los países. El 53% de las personas sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 años. El 16% de las personas sostiene que no aumentó, es decir, que disminuyó. Y el 29% establece que la corrupción se mantuvo igual. Dentro de esta índice de percepción se identifica acá los distintos países, ¿no?, en donde han determinado que en los últimos 12 meses han sentido, evidentemente, corrupción o el aumento en la corrupción. Corrupción en el gobierno por país. Porcentajes de personas que piensan que la corrupción en el gobierno es un problema grave. El 85% de las personas lo considera un problema grave. El 13% no lo considera un problema grave o es un problema menor. El 21% de las personas tienen confianza en su gobierno. El 27% en los tribunales, confía en los tribunales, y el 33% confía en la policía. Dentro del desempeño en cuanto a la gestión gubernamental, el 57% de las personas sostienen que su gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. El 39% de las personas sostienen que su gobierno está haciendo un buen trabajo. Y aquí lo vemos por país, ¿no? Podemos destacar aquí Venezuela, el 91% piensa que el gobierno lo está haciendo mal, el 1% no sabe y el 8% piensa que sí lo está haciendo bien. En el caso de Panamá, el 79% piensa que sí, que se está haciendo mal, el 2% piensa que no sabe, y el 19% consideran que lo está haciendo bien. En el caso local de ustedes de Costa Rica, la medición arrojó que el 59% considera que la labor no es adecuada, el 1% no sabe, y el 40% de la población consultada manifestó que sí piensa que sí está haciendo un buen trabajo. Llama la atención el caso de México, que el 36% dice que no, que lo está haciendo mal, el 3% no sabe, y hay un 61% que considera que el gobierno sí está haciendo un buen trabajo. Interesante estadística. Tenemos también corrupción por institución. Se visualiza que la mayor parte de la corrupción se puede estar llevándose a nivel político, al alto nivel político, y tanto a nivel presidencial como a nivel de ministerios, con el 53%, tenemos senadores y miembros de la Cámara de Diputados, un 52%, el público, los empleados públicos en general, el 29%, concejales de gobierno local, un 45%, la policía, un 45%, y a su vez hay otros elementos dentro de la sociedad como ejecutivos de empresa, un 37%, banqueros, 33%, y en menor rango, por igual, con porcentaje de corrupción, los líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y periodistas.
Porcentaje de personas que utilizaron servicios y pagaron sobornos en los últimos 12 meses. En la policía, 24%, servicios públicos generaron también un porcentaje del 19%, documentos de identidad, 15%. Más de una de cada 5 personas que utilizaron algún servicio público en los últimos 12 meses pagaron un soborno. Y este estudio que arrojó una gran cantidad de personas en la región, esto establece que esta estadística equivale a unas 56 millones de personas en toda la región. Imagínense la cantidad de dinero por temas de soborno que las personas han tenido que de alguna manera soltar. En cuanto al tema de la policía, hay algunos países que consideran que la policía tiene un alto nivel de corrupción, tanto en Venezuela como en México, República Dominicana, con un alto porcentaje. No obstante, hay países que indicaron que hay un nivel más, inferior o más bajo de corrupción, como en Chile con un 8%, Costa Rica con un 5% y Barbados un 2%. Razones por las que se pagan sobornos. El 36% indicó que les pidieron pagar. El 21% se pagaron porque tenían una conveniencia, un beneficio. Un 20% no les pidieron pagar, pero esperaban un pago extraoficial, un regalito. Y el 16% no les pidieron pagar, pero querían expresar agradecimiento. Es decir, una manera de agradecer por la ayuda, por el trabajo que la persona estaba llamada a realizar. El 77% de los ciudadanos piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. El 17% piensa que no pueden marcar la diferencia. Llama la atención que hay un gran porcentaje que confía que en la actuación de las personas puede cambiar la percepción de la corrupción. Y es ahí donde yo siempre manifiesto en que la corrupción en realidad no está en la institución, sino en la persona. Y usualmente a veces hablamos de entidades corruptas, pero tenemos que identificar las personas que administran la entidad corrupta. El 73% de las personas sostienen que sufrirán represalias si denuncian los casos de corrupción. Este porcentaje elevado llama a la preocupación porque evidentemente limita las denuncias. El 23% de las personas afirman que pueden denunciar los casos de corrupción con libertad y sin consecuencias. Y el 38% de las personas sostienen que la denuncia de los casos de corrupción llevará a que se tomen medidas. Es buena la estadística, pero este 73% de temor a represalias evidentemente impacta a la hora de revelar los actos corruptos. 1 de cada 5 personas experimentaron extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esta situación. Y el 71% de las personas sostienen que la extorsión sexual ocurre al menos ocasionalmente. Es decir, que personas que se ven acosadas sexualmente a cambio de, evidentemente, tener un favor dentro de las funciones que son realizadas por estos funcionarios. Entonces, el panorama regional se pinta bien interesante, tomando en cuenta que nuestra región está gravemente impactada por el tema de la pandemia. Obviamente, mayor parte de nuestras legislaciones se han abocado a aprobar medidas de emergencia para poder tener a mano grandes fondos para poder solventar las necesidades del pueblo, considerando la falta de trabajo, de recursos y demás. Entonces es importante visualizarlo. Ya casi finalizando esta parte de mi presentación, vamos a ver algunos objetivos de desarrollo sostenible que son importantes en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que tiene por objetivo que al año 2030 cumplamos con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible o las ODS. Y es importante, no vamos a tocarlas todas, pero vamos a ver las más importantes que impactan con la corrupción, como la 16. La 16 habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí nos encontramos de que se debe promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible. Y entre esto está, evidentemente, el acceso a la justicia, el acceso a las funciones públicas y también la prevención de la corrupción. El 16.5 habla de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Y evidentemente una de las herramientas importantes para realizar esto, y lo vamos a ver en el punto que viene, es la utilización de la herramienta internacional como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para poder fortalecer las capacidades de todos los países y mejorar la percepción de la corrupción en nuestro sistema político, en nuestro sistema público. Así como la 16, que habla de los temas anticorrupción, el delito de corrupción afecta enormemente y de manera transversal otros objetivos de desarrollo sostenible, como cuál, la 3, que es salud y bienestar. Evidentemente, si hay actos de corrupción, vamos a tener menos recursos para la salud.
menos calidad de vida para las personas, de la población que exige en este momento atención médica. Entonces, evidentemente, como nos vimos en la parte del panorama mundial, a mayor índice de percepción positiva de corrupción, es decir, a menos corrupción, más recursos para sanidad. Se ha demostrado en los países que así se maneja un índice positivo en cuanto a normas y cumplimientos de corrupción. Asimismo, también visualizamos un impacto en la 4, educación y calidad. Es decir, tampoco se invierte en calidad, en educación, en infraestructuras para los estudiantes, para poder mejorar y para poder a corto, mediano y largo plazo cambiar culturalmente nuestra sociedad, haciéndola menos corrupta. Y es por eso que estos temas hay que tocarlos también en escuelas, llevarlos a los niños, llevarlos a la universidad y que se comprometan desde joven con el tema anticorrupción. También visualizamos el punto del aspecto del número 9, la industria, innovación e infraestructura. El pueblo necesita calles, necesita hospitales, necesita carreteras, necesita cómo mover sus alimentos de un lugar a otro de manera que los costos se abaraten, de manera de que haya acceso a todos los elementos que el gobierno construye y debe ser de calidad, buscando los elementos de alta calidad, evitando evidentemente la corrupción en cada uno de estos aspectos. También nos vamos con el tema de la vida submarina, todo lo que tiene que ver con el agua, el alimento, el oxígeno, todo lo que es el tema del planeta, como también la vida silvestre, todo lo que es la protección hacia los animales, la tierra que nos da la vida. Todo esto también es importante visualizarlo y se impacta en todo cuando no hay una sociedad justa, inclusiva, una sociedad que previene la corrupción y le brinda al pueblo lo que necesita para poder tener mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los distintos mecanismos de combate para poder llevar a un buen punto el tema de la prevención contra la corrupción? La aplicación de las normativas, ¿no? Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece, ¿no?, una normativa homologada a nivel internacional, una herramienta que contempla un amplio marco de posibilidades de control de la corrupción. Cada artículo también tiene a su vez algunas guías orientadoras de buenas prácticas para poder que la sociedad se empodere de las medidas y poder también cuestionar a sus autoridades en cuanto a la administración de los fondos públicos. Se mantienen medidas de prevención y represión y también facilita su aplicación no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Esta convención ha sido aprobada por 188 países, lo cual ayuda a que esta herramienta sea fácilmente implementada en todos nuestros países. Algunas iniciativas importantes para poder poner en práctica está el apoyo en el diseño normativo por parte de nuestra oficina a los países, revisión de la normativa para poder cumplir la convención, haciendo normas más disuasivas, normas más fuertes, asesoramiento a las autoridades del orden para poder aplicar códigos de conductas que no sean códigos de conducta no certeras, sino que tengan a su vez formas ejemplares de poder llamar la atención, fortalecimiento de las capacidades, poder empoderar a las autoridades en cuanto a su función, en cuanto a la fortaleza y conocimientos e idoneidades para poder realizar su trabajo de manera objetiva y adecuada. Participar en las campañas preventivas regionales. Desde ya, nosotros como oficina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estamos preparando nuestra campaña para el Día de la Prevención de la Corrupción que se celebra el 9 de diciembre. Y desde ya le brindamos una invitación a la OIJ y a las entidades que consideren claves en la lucha contra la corrupción para que participen activamente de esta campaña que se va a iniciar pronto y que en realidad es de beneficio para toda la región. Y también tenemos campañas preventivas orientadas a la prevención del blanqueo de capitales. Fue la semana pasada, donde participaron no menos de 4.000 personas y fue un buen, con temas bien innovadores en materia preventiva del blanqueo de capitales. Trabajar estrategias nacionales anticorrupción en donde se compenetren y se hagan sinergia con las entidades para luchar contra la corrupción, proyectos y propuestas de normas integrales que sean propensas a combatirla y que también logren de alguna manera u otra luchar contra la corrupción y blindar mejor el sistema. Posibles soluciones. La transparencia nunca va a dejar de ser una exigencia para el pueblo, para que todas las transacciones sean transparentes.
de que los recursos con que el pueblo, con que el gobierno y el Estado utiliza para poder cumplir su función, se rinda cuentas, ¿no? Rendición de cuentas, transparencia, trae como consecuencia menos percepción de corrupción. Puede ser que la administración pública no tenga actos de corrupción o tenga bajos índices de percepción de corrupción, pero si no se tiene transparencia o rendición de cuentas, va a haber un alto índice de percepción de corrupción. La participación de la sociedad es vital también para la aprobación de temas álgidos, de inversión fuertes de fondos del sector público. Ahora con la aprobación de los fondos extraordinarios por temas de pandemia, que la sociedad tenga respuestas orientadas hacia dónde y hacia qué porcentaje, cuáles fueron las empresas que se vieron beneficiadas con estas contrataciones directas, de manera tal de poder brindar esa transparencia y que también se soporte de alguna manera u otra los interrogantes del pueblo. La participación de la sociedad es vital en este sentido. Los gobiernos también, y no solamente los gobiernos como un componente de imposición de leyes y normativas, sino también dando el ejemplo al sector privado. El sector privado también tiene que adoptar normas de cumplimiento preventivo de la corrupción. Es decir, debe autorregular su estructura de negocios para que no participen ni participar ni incentivar la corrupción con funcionarios públicos ni actividades corruptas dentro de su propia organización privada, porque lo que establece la Convención de las Naciones Unidas es que el sector privado también es propenso de tener actos de corrupción internamente, y es bueno regularlo y es bueno también controlarlo. Los medios de comunicación también tienen que hacerse eco de estas denuncias, de estas comunicaciones, de estas normativas, de estos beneficios o estas preguntas o cuestionamientos que hace el sector privado o el sector de la sociedad. Deben ser una catapulta de información para que la población esté enterada. Y evidentemente el gobierno va a utilizar también los medios de comunicación para rendir cuentas y también mostrar transparencia. Unidos contra la corrupción, una campaña importantísima para poder que nuestros países se fortalezcan, que mejoren su índice de percepción. Vemos que en el caso particular de Costa Rica, dentro de los países de la región, tiene uno, es más, dentro de Centroamérica es el país que tiene la mejor percepción. No obstante, no debemos descansar en eso. Tenemos que mejorar. 57 no es una calificación positiva, pero viéndolo desde el punto de vista regional no está mal, pero debemos esforzarnos por llegar a donde está Uruguay en 71, donde está Canadá con 77, o estar allá donde está Dinamarca en 88, en donde los índices de percepción son mínimos y en donde se ha demostrado que en estos países hay mayor inversión a la educación, hay mayor inversión a la salud, hay mayor inversión en infraestructura y evidentemente una mucha mejor calidad de vida. Entonces, y con esto, lógicamente, llegar a cumplir de alguna manera en alto porcentaje los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De alguna manera, poder brindarles a la población una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Helmut, por la excelente presentación. Me uno a usted en el sentido de que hay varios puntos que las instituciones debemos de hacer, y para mí una de las más importantes es la educación desde la niñez para combatir la corrupción, para que las cosas que en este momento se ven como normales dejen de serlo y aprendamos realmente que desde niños tenemos que educarnos, desde niños y niñas tenemos que educarnos en ese sentido. Voy a darle la palabra ahora a nuestro próximo ponente. Como les decía, al final podrán hacer sus preguntas, y nos acompaña esta tarde también entonces el señor Cristian Mora Víquez. Don Cristian es investigador criminal, graduado del Colegio Universitario de Cartago, y es especialista en psicología clínica de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en temas de psicopatología y psicología criminológica y forense. Actualmente es el jefe de la sección de apoyo psicológico operacional SAPSO de nuestro organismo de investigación judicial, y es integrante de lo que él ahorita les va a presentar, que es el proyecto de integridad y transparencia PRIT del organismo de investigación judicial. Muy buenas tardes, don Cristian, y ya le cedo el host para que usted pueda compartir
su presentación. Un segundo. Bueno, muchísimas gracias, Maricel. Un gusto saludarles y un gusto compartir con ustedes, pues, algunas reflexiones en torno al tema de integridad y transparencia que, pues, don Helmut nos explicó de manera magistral hace unos minutos. Aquí te agradecería, Maricel, que me indiques si ya se observa toda la pantalla. Sí, señor, ya se está observando. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, agradecerle a todas las personas que nos están observando y esperando su retroalimentación en este importante tema que, como bien mencionaba don Helmut, pues es una cotidianeidad no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa en Costa Rica hoy en día respecto a este tema? ¿Y qué estamos haciendo en el OIJ para combatir su influencia y su percepción? Bueno, la corrupción genera un gran temor en nuestras sociedades, ¿verdad? En diversas consultas que uno puede buscar a nivel internacional, observa que la corrupción es una preocupación que equipara o supera la pobreza, muchos otros temas, ¿verdad? En nuestro país no es la excepción. Ahí lo que ustedes pueden ver son algunos titulares de prensa desde el año 2008, por ejemplo, 2009, donde se habla de el temor por el tema de corrupción policial, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país las policías se manejan un poquito de manera diferente porque el OIJ no pertenece al Ministerio Ejecutivo o al Poder Ejecutivo, perdón, sino al Poder Judicial, pero aquí les dejan ver un poco de que ya desde hace mucho tiempo el tema de la corrupción en cuerpos policiales preocupa y hay estadísticas fuertes que habría que actualizar, pero lamentables en su momento, que por ejemplo en el 2008 122 policías de fuerza pública fueron destituidos, ¿verdad? Y diferentes cosas que han venido ocurriendo. Por ejemplo, otra noticia del 5 de septiembre de 2020, donde habla de un aumento en casos de corrupción a nivel nacional. Y pues lamentablemente en nuestra policía judicial tampoco en este año que ha sido muy convulso en temas de corrupción para Costa Rica específicamente, ha sido la excepción. Y de ahí que se hayan tomado medidas fuertes, y con medidas fuertes no estamos pensando solo a nivel represivo, sino estamos pensando también a nivel integral y preventivo para luchar contra este flagelo que tenemos. Y pues, ¿qué hemos visto este año? Casos de los más sonados a nivel nacional en temas de corrupción, que si bien no han sido la excepción, pues sí llaman mucho la atención en cuanto a la cantidad de personas involucradas y también el daño que han presentado al país, ¿verdad? Entonces, desde un grupo de investigadores judiciales, dos a principio de año, en abril, cuatro más que lo fueron en mayo, relacionados con bandas fuertes a nivel de narcotráfico, ¿verdad? Incluso con tentáculos que llegaron hasta el propio Congreso, donde hubo dimisiones de diputados a comisiones para tratar de dilucidar cuestionamientos que se estaban haciendo. Y pues, por supuesto, los últimos casos de corrupción que, como bien implicaba y mencionaba don Helmut, no es solo un fenómeno endémico de una institución, sino que a veces se compone de la interrelación de varias instancias. En este caso, pues el famoso caso de las constructoras, donde se ve implicado tanto constructoras del ámbito privado como instancias públicas del gobierno y que por supuesto que pues si uno vive en este país y medianamente ha visto noticias, observa que ha tenido una gran cobertura mediática. Casi que todos los días salen nuevas revelaciones en los diferentes medios de comunicación, se dan diferentes cuestionamientos y se ve la implicancia no solo de un grupo reducido, sino que va ampliando sus tentáculos a otros grupos, tanto empleados públicos, tanto a entes políticos, ¿verdad? Como a personas, pues, físicas y personas jurídicas también que pueden ayudar a que el asunto se complejice.
Este año ha sido un año de muchas revelaciones, de mucho movimiento en este caso, no solo en Costa Rica, pues ya Ángel nos explicaba también cuáles son las estadísticas a nivel mundial, pero también nosotros en este año hemos puesto especial acento en observar estos fenómenos y tratar de actuar sobre ellos, no solo como policía judicial, sino también a lo interno de la institución. Costa Rica ha tenido capacidades para luchar contra la corrupción. Una de las fortalezas, y cuando uno estudia a algunos autores a nivel internacional y analiza cuáles son los factores protectores contra la corrupción, es una fuerte institucionalidad que creemos no solo debe ser mantenida, evidentemente, sino reforzada y sobre todo transformada a las nuevas exigencias sociales, porque las modalidades de corrupción van variando. Las cosas van lamentablemente incluso en este tema evolucionando para ser más sutiles, para ser menos perceptibles, y pues es uno de los fenómenos sociales a los que tenemos que estar más alerta, porque así como por ejemplo se ha dado una evolución en temas de género y ya hay muchas conductas que se reprochan y se recriminan, por ejemplo, que una mujer pase por la calle y le griten cosas. Antes a eso se le conocía como un piropo, ahora hay una legislación y se le conoce como acoso callejero. Incluso ha aumentado la intolerancia, dichosamente, a esas conductas, pero de repente se ha generado otras formas de micromachismos. Al igual que ocurre en estos temas, ocurre con la corrupción, donde se ha dado una metamorfosis de dinámicas, se han solapado ciertas conductas y pues parte de nuestra obligación es estar alertas y vigilantes para no solo poder trabajarlas, sino poder tratar de anticiparlas y prevenirlas. No voy a llover sobre mojado en esta lámina, ya don Helmut nos lo explicó muy clara y ampliamente. Costa Rica se ubica como en la mitad de la tabla de posiciones, con mucho que mejorar, aunque no tan mal como otros países de la región. Y pues este índice de capacidad para combatir la corrupción, por otro lado, nos dice que en Latinoamérica somos el tercer país con una tendencia muy similar a la anterior en cuanto a posición en aspectos para combatir la corrupción a nivel general. Y vean que ahí nos deriva esto por áreas. Hay un área muy importante que ahorita vamos a profundizarlo un poco, que es el área precisamente legal o la capacidad legal. Esas rayitas que ustedes observan blancas en medio de esos colores morado, verde y naranja son como los valores promedios. Entonces, eso es lo que el índice que puede tener nuestro país, y vemos que en temas como independencia y eficiencia judicial estamos bastante arriba del promedio, y es un tema que quienes trabajamos en el OIJ, en el Poder Judicial en general en Costa Rica, sabemos que tenemos que defender y seguir propulsando. También la eficacia de los organismos anticorrupción, el acceso a la información pública y transparente. Ahí pues ahora les mostraremos una evidencia, incluso el OIJ ha ganado premios respecto a estos elementos que, como se mencionaba, es esencial hacer hincapié en los temas de transparencia. Es uno de los elementos claves para la lucha contra la corrupción. La independencia y recursos de la Fiscalía General y los agentes de investigación. Aquí entra mucho el rol de OIJ. Entre más podamos tener una policía íntegra, transparente, con recursos económicos suficientes para desarrollar su labor, eso se constituye como lo que actualmente somos uno de los bastiones más esenciales de la democracia del país, ante otras instancias que puedan tener índices mayores de corrupción, y bien por el hecho claro y meridiano de que nosotros somos el principal ente, sobre todo a nivel punitivo, a luchar contra estas prácticas de corrupción. También el nivel de conocimiento y recursos disponibles para los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Vean que aquí podemos mejorar muchísimo, y en este caso de cochinilla, pues ahí nos trae a la alerta de que ese es un rubro en que hay que fortalecer. La calidad de los instrumentos de delación premiada y el nivel de cooperación internacional
en materia de orden público, que en este rubro podemos ver que estamos bastante bien, evidentemente puede mejorarse, e instancias como UNOGROPAN son claves e esenciales en la asesoría y sobre todo en cómo instrumentalizarnos para seguir en una mejora franca en este tipo de áreas. En el área verde, que tiene que hablar con democracia e instituciones públicas, la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre la financiación de campañas es un rubro fuerte. Los procesos legislativos y de gobierno es un proceso que supera al promedio, pero puede mejorar. Y en calidad general de la democracia, vean que también. La democracia, ¿cómo se fortalece? Teniendo respeto por la independencia de poderes, pero también cada uno desde nuestro metro cuadrado, fortaleciendo la institución, la empresa, la instancia en la cual estamos demostrando integridad y transparencia. ¿Qué podríamos mejorar? Muchísimo más. La sociedad civil y medios de comunicación. Vean que hay un rubro que como sociedad llama la atención. La movilización contra la corrupción. Tenemos que hacer mucha conciencia y que la gente se indigne. Que la gente se indigne y denuncie son aspectos claves. A la corrupción hay que llamarla por su nombre, a las personas hay que corregirlas y constantemente nosotros mismos también tener una introspección, un llamado de atención sobre cosas que de repente o hemos hecho de una forma porque fue tradición, pero no está bien, o de adquirir ciertas conductas que sean de riesgo para la institución. Mejoras en la educación, ya lo mencionaba muy bien don Helmut y doña Maricel, es clave tener un proceso integral desde edades tempranas, porque esas son las personas que van a operar nuestras instituciones, van a operar nuestra democracia, y si a partir de ahí no hay bases firmes, es muy complejo para la institucionalidad trabajarlo. Si ahí se cuentan con bases rescatables, podemos cimentar muy bien lo que estamos trabajando. La calidad de la prensa y el periodismo de investigación es un rubro también que puede mejorar mucho, y las comunicaciones digitales y redes sociales. Si bien este es un ente que a veces puede ser desinformador por las noticias falsas, pues también evidentemente con un buen uso, las comunicaciones digitales y las redes son un ente democratizador porque cada uno lo tiene en su mano, cada uno lo tiene en su teléfono, y desde ahí podemos ser garantes de las cosas que se dan. ¿Qué instancias nacionales específicamente tenemos en nuestro país? Van a ver que tenemos muchas, y de ahí un poco el fortalecido corpus, digámoslo así, de instancias que tenemos que pueden mejorar aún más. Tenemos la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que la integran instituciones de diversos poderes de la República y de diversos sectores. Existen insumos legales, y aquí pues van a ver que no escasean y que nacen a partir de la Constitución Política, Ley General de Administración Pública, de Control Interno, los diferentes códigos, diferentes leyes especiales y más específicas. Y también tenemos diversas instancias nacionales que abordan el tema: la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, por supuesto que el Poder Judicial en sus diversas instancias. Y en el Poder Judicial incluso, vean que sumado a las leyes a las que ya estamos sujetos, que mencionamos en primera instancia, tenemos la ley orgánica del OIJ, en el caso de OIJ, el Código de Ética, los reglamentos contra el hostigamiento sexual, los reglamentos contra el acoso laboral, los reglamentos para gestionar los conflictos de interés, las políticas de justicia abierta. En suma, tenemos un andamiaje muy interesante y muy bueno, pero también tenemos no solo que acercarnos a él para conocerlo, sino que parte de los retos que estamos abordando en el OIJ es cómo aterrizar en un lenguaje diferente y cómo hacer partícipes a las personas que son quienes operan el sistema a estos reglamentos para poder tener cada vez mejores niveles y estándares de integridad. En el OIJ hacemos un esfuerzo por replicar lo que a nivel nacional pues se hace, y tratamos de tener excelencia y tener emprendedurismos interesantes que nos ayuden en este tema. Ha dado sus frutos en diferentes momentos históricos de la institución. Para tener solo algún ejemplo,
en el año 2007 y a partir de entonces, en aquel año se ganó el primer lugar y a partir de entonces el OIJ ha liderado los parámetros en temas de transparencia del país con la información abierta que tiene y no, sabemos que en la policía judicial que ante ese escenario inminente y real que tenemos, no solo mundial, sino nacional, debemos mantener los esfuerzos que se han realizado. Hay que ampliarlos, efectivamente, porque las modalidades de temas de corrupción se mimetizan y varían, pero también hemos trabajado en un modelo integral de la corrupción que tiene aspectos básicos tomados por autores que han trabajado mucho el tema a nivel internacional. Y algunos de los ingredientes básicos son estos, lo que se ha denominado las 4 I esenciales en la lucha contra la corrupción. Para luchar contra este flagelo requerimos menos indiferencia y que haya menos impunidad. Ese menos indiferencia se puede traducir en varias cosas, entre ellas que las personas, el ciudadano de a pie, todos los actores civiles se involucren en indignarse por los actos de corrupción y que ya vayamos sacando de nuestro léxico, ¿verdad? A propósito de que ahorita viene la campaña electoral, frases como, bueno, si alguien va a robar, que robe, pero que haga, porque todos roban. O sea, no podemos tener esa lógica en el siglo XXI y no podemos ser indiferentes ante la corrupción porque son los dineros de todos nosotros y es el sacrificio de la calidad de vida de todos nosotros y del progreso humano de un país. Debemos tener menos impunidad. Tenemos que ser partícipes y vigilantes de que no solo se detecte, no solo nos indignemos por eso, sino que hayan procesos legales que logren la sanción efectiva para que esa impunidad no permee y no reine junto con la indiferencia. Estos dos elementos son un caldo de cultivo sumamente riesgoso para la corrupción. ¿Y qué ocupamos más? Más información, conocer los reglamentos, las leyes, conocer dónde denunciar, conocer que tengo posibilidades de cambiar, que la gente tiene obligaciones, que hay que rendir cuentas, que tenemos que ser proactivos en cómo hacer transparente nuestra institución, nuestras oficinas, nuestras actuaciones y por ende también más integridad. Eso este elemento es clave porque ser íntegro es tener coherencia en las cosas que digo y las que hago y sobre todo que estén acordes con los lineamientos institucionales y éticos que se requieren para una adecuada gestión. Entonces, ¿qué estamos desarrollando en OIJ? Estas 4 I, estamos tratando de aumentar su puesta en práctica y también profundizar en este esencial tema que como pueden ver lo pusimos en forma de pirámide, que podrían considerarse etapas que deben escalonarse y que más bien esperemos que las personas no suban en ellas, pero que podamos detener gran parte de los temas de corrupción en la base de la pirámide que ustedes ven que es la parte como más fuerte que debe tener, el cimiento más robusto, que es la prevención. La prevención es clave. La prevención no solo es informarla, sino hay que formar a las personas en ello y darles continuidad en el tiempo. Si la prevención funciona bien a manera informativa, a manera de modelaje, a manera de aprendizaje, pues esperemos que la gente, pues un gran porcentaje quede ahí. Sabemos que en los fenómenos humanos no se puede nunca generalizar, las generalizaciones son groseras y limitadas, pero también pues habrán seres humanos de todo tipo y habrán personas que se brincarán ciertos estándares éticos de integridad que tengan las instituciones, ¿verdad? Y tengan ciertas conductas de corrupción que también tenemos que tener un elemento de detección fuerte para procurar visualizarlo y que no ocurra más o poderlo gestionar en ciertos temas, que es la que sigue de manera oportuna para que no se siga repitiendo, siempre creyendo en la posibilidad de aprendizaje del ser humano. Pero a veces puede ser que a pesar de la prevención, de la detección y de que se quieran gestionar, hayan ciertas personas que definitivamente no se matriculen
con la visión y misión y valores, ¿verdad? O con la cultura organizacional que pretendemos trabajar, entonces se tenga que recurrir a la sanción. Pero evidentemente en el OIJ estamos haciendo una apuesta por lo preventivo para privilegiarla en este modelo que ustedes pueden buscarlo en Google, Caja contra la Corrupción, ahí va a aparecerles de OIJ, es el modelo ABCD contra la corrupción. Básicamente, ¿qué nos describe este modelo? Basado en los insumos que les acabo de mencionar, de las 4I y las 4 etapas, lo que se quiere destacar es en la A, la alineación estratégica que tiene el OIJ. Desde nuestra misión, visión y valores institucionales, hay una declaración estratégica contra la corrupción y desde ahí nos vemos comprometidos con la probidad y la integridad, así como la transparencia. Ese es el elemento A. El elemento B tiene que ver con la base de riesgos indexados que en instituciones, aquí aplica tanto públicas como privadas, sobre todo en el OIJ también se observa, hay riesgos externos de corrupción, pero también hay riesgos internos, como los riesgos externos, alguien que ofrezca una mordida o que ofrezca un buen trato o que ofrezca insumos materiales o económicos o de otro tipo, ¿verdad? Para obtener favores, y también riesgos internos que son las conductas del propio personal que pueden poner en riesgo su compromiso con la integridad y con los valores éticos institucionales. La C es una caja de herramientas contra la corrupción que ustedes pues lo podrán consultar luego con más calma, pero tenemos acciones de prevención que van desde la apertura que tenemos en OIJ, los planes anticorrupción, la formación integral y el trabajar en la cultura organizacional para que se prevengan las conductas de corrupción, los canales de denuncia, tanto internos como externos. Y aquí es clave, la población tiene que tener un acceso directo, fácil y educativo en este tema para que pueda denunciar, para que no sienta que tiene que haber un intermediario entre la administración de justicia y su vivencia. También hay mecanismos de detección que tenemos a nivel de rendición de cuentas, de efectividad policial y evaluación y seguimiento, que son el seguimiento, valga la redundancia, de los procesos que tiene la institución. Finalmente, en este modelo ABCD tenemos la delimitación de coayudancias, que son entes ya establecidos que monitorean, supervisan y dan seguimiento a todos estos temas, sobre todo los temas no solo disciplinarios. Entonces aquí lo veríamos como una parte, digamos, más de sanción, pero son también indispensables, ¿verdad? Como son unidades de supervisión, de control interno, asuntos internos, entes de inspección y también pues con lo que los entes nacionales como la Contraloría General de la República y los entes de transparencia en los que participamos. En todo este modelo subrayado en rojo está el proyecto de integridad y transparencia PRIT, que es un modelo al que estamos apostando fuertemente en el OIJ, porque es un modelo que busca desarrollar un programa preventivo, recordemos la base de la pirámide, para que se estimule el ejercicio de la integridad y la transparencia y se contribuya contra la corrupción de manera continuada y sostenida en el personal de OIJ. ¿Qué quiere decir esto? Queremos construir una cultura organizacional de prevención que mezcle o combine más bien dos aspectos esenciales. Primero, los elementos teóricos de que la prevención tiene que ser la base, el cimiento del trato a la corrupción, que ocupamos menos indiferencia y menos impunidad, pero con el PRIT pretendemos aumentar la información y también los niveles de integridad de nuestro personal para que nos volvamos intolerantes a los actos que no deben ser de corrupción, ¿verdad? Y sobre todo de que eso se apropie en las personas. Ya para ir cerrando mi ponencia, ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel de país? En todas las 104 oficinas de OIJ a nivel nacional hemos involucrado personas que quieran comprometerse en divulgar estos aspectos de integridad y transparencia y que podamos ejecutar una serie de acciones que la ciudadanía luego podrá ir palpando año con año en cómo cada oficina de OIJ se involucra con la integridad y la transparencia a lo interno,
generamos procesos de reflexión, procesos de información, pero también de proyección a la comunidad. Para eso nos hemos dado la tarea no solo de formular un proyecto, de involucrarnos con entes como UNOCROPAN, que don Helmut también ha tenido una participación protagónica en eso, en asesorarnos, en darnos insumos para instrumentalizarnos mejor, pero también hemos recorrido básicamente el país con nuestro director general, don Walter Espinosa, hablando el tema de prevención de la corrupción, trayéndolo con personas de todas esas oficinas de OIJ que han nombrado representantes para que seamos multiplicadores de esta experiencia y que pueda ser un tema que esté en la palestra, que lo conversemos, que veamos estrategias de detección, que las personas desde su práctica nos lo enriquezcan. Ya hemos estado en Alajuela, en Limón, en Heredia, en Guanacaste, en Punta Arenas, en San José, en Cartago, y pues básicamente ya con ese recorrido que hemos hecho con el país, vamos a seguir implementando estrategias para poder ampliar este tema. Y como bien mencionaba don Helmut también, dichosamente ya hemos podido participar de ciertas actividades, y para este año pues ya participamos en la de prevención de lavado de activos el 29 de octubre, y el 9 de diciembre tendremos el gusto a nivel nacional de implementar actividades en todas las oficinas de OIJ a nivel nacional, participar de la campaña de bono y poder de esta manera tener un involucramiento y una apropiación de nuestro personal OIJ en este importante tema de prevención a la corrupción. Entonces, en suma, esta sinergia que hemos logrado hacer con diferentes entes la pretendemos proyectar a la comunidad, y que nos apropiemos. La lucha contra la corrupción es de todas las personas, quienes trabajan en OIJ, pero también quienes son usuarios de sus servicios, y toda la población en general, que es un importante monitor y un importante observador de las funciones que hacemos en este importante tema. Maricel. Muchas gracias, Cristian, por tu ponencia. Realmente muy interesante. En nuestro caso, en Costa Rica, y más en particular en el organismo, pues realizamos o tratamos de realizar todas las gestiones posibles para ir combatiendo la corrupción. Dicen por ahí que de lo que no se habla no existe. Entonces, para nosotros es muy importante conversar sobre estos temas y hacerlos evidentes. Ahora sí, no sé si alguna persona de las que está participando tiene algún comentario, tiene alguna pregunta que quiera hacerle a alguno de los dos expertos. Quedamos abiertos. Si gustan, me pueden levantar la mano o bien encender su micrófono y poder participar. Tenemos a Dalit Quesada. Adelante, Dalit, con su pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué herramientas está brindando el OIJ para aquellos funcionarios que pues detectan, son víctimas de sobornos, intentan sobornarlos? ¿Cómo el funcionario puede denunciar esto de una manera segura, ya que pues lógicamente en caso de que, dependiendo del tipo de persona que esté sobornando, puede ser que hayan amenazas de muerte, de más sustos o algo por el estilo? ¿De qué manera, digamos, uno como funcionario puede llegar a denunciar de una forma segura? Muchas gracias, Dalit, por tu interesante pregunta. Los mecanismos que tenemos para las personas usuarias externas funcionan también para OIJ, ¿verdad? Y yo te entiendo de que hay personas que, dependiendo de dónde venga el soborno y una potencial amenaza, puede haber ciertos riesgos. Por ejemplo, si a mí en mi oficina yo no le tengo la confianza suficiente al jefe, uno entendería hipotéticamente que ahí puede hacer la amenaza, uno ocupa hacer una denuncia anónima, ¿cierto? En una relación normal, pues uno más bien acudiría a su jefatura de inmediato y pues elevaría el tema en las instancias jerárquicas. Pero en un escenario hipotético como el que te comento, la línea 800-8645 de OIJ, que es anónima, también funcionaría para
nuestros empleados y que puedan hacer ese tipo de denuncias. A nivel de Poder Judicial se da una atención bastante especial a este tema, ¿verdad? Y ahí tenemos una oficina especializada, que es el SICO, que le da un tratamiento especial a cualquier información que tenga que ver con temas de corrupción, ¿verdad? Entonces, pueden ser cualquiera de estas dos vías, la vía institucional formal, pero si se sintiera que hay alguna amenaza en esa vía, que sería la esperada, podemos acudir a las vías de anonimato, con que también pues tenemos abiertas para la población. Muchas gracias, Cristian. Yo tengo una pregunta para don Helmut. Don Helmut, yo quisiera tal vez que le explicáramos a la ciudadanía, a las personas que están con nosotros en esta tarde, ¿qué actividades puede hacer el ciudadano común y corriente para hacer visible o cada vez más visible la corrupción? Muy interesante la pregunta porque, como comentaba en mi ponencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece importantes recomendaciones en cuanto a la participación de la sociedad civil y el sector privado, más que todo como un contrapeso para poder exigirle a las entidades transparencia y rendición de cuentas. Una de las recomendaciones que que pudieran impactar o mitigar de alguna manera los actos de corrupción es hacer solicitudes formales de información, de manera tal de que la autoridad sienta que hay una solicitud solemne de información y que si la misma no es respondida en el tiempo que establece la ley, la misma puede ser evidentemente un mecanismo de presión a la entidad para poder de alguna manera u otra obtener información. Esa sería una. La otra también, visualizar cuáles son los canales legales de solicitud de información a través de altas jerarquías, llámese la Corte Suprema de Justicia. Hay algunos recursos también orientados a obtener información de contrataciones públicas, como las habeas data, que uno utiliza los recursos de habeas data para poder obtener información de las entidades. Entonces, más allá de una protesta y más allá de un pronunciamiento que el gobierno sienta que son actos, por decirlo así, sediciosos o en contra de la democracia o de la legítima posición del gobierno, yo creo que todos estos aspectos de formalidad, de alguna manera u otra, impactan en las oficinas del gobierno, en las oficinas del Estado, tomando en cuenta de que no se está yendo contra la institucionalidad, sino se está exigiendo respuesta conforme al mandato que se le ha otorgado a estos funcionarios, porque a veces perdemos el hilo o perdemos el punto de vista de que las personas están ocupando posiciones de poder en el Estado, formando parte del gobierno por mandato del pueblo. Entonces, usualmente entramos a estos cargos y se nos olvida esa responsabilidad que tenemos de rendirles cuenta a los que son los llamados nuestros jefes, que es el pueblo que nos puso en esa posición. Entonces, yo creo que es un punto importante formalizar nuestras solicitudes de información para, de esa manera, poder también exponer de una manera objetiva los temas de corrupción, porque muchas veces en algunos gobiernos de algunos países la respuesta a estos cuestionamientos se defienden orientados a ataques políticos, y muchas veces en realidad no lo son, sino son gremios que quieren obtener información y que de alguna manera u otra también le buscan brindar seguridad a la población con información del uso de los recursos del Estado. Sí, exactamente. Pienso yo que incluso, además, en relación con los medios de comunicación, tienen una labor importante en este sentido, de solicitar a las instituciones. Definitivamente. Y también el punto del periodista o el comunicador social de siempre buscar los dos puntos de vista, ¿no?
de no hacerse una sola idea. Si hay alguien que está exigiendo rendición de cuentas sobre un tema, entonces buscar la otra parte a ver qué responde a esa solicitud de rendición de cuentas. Y evidentemente, y es ahí donde yo comento que el silencio a esta solicitud trae como consecuencia una percepción de corrupción. Entonces, si yo te pregunto algo específico en cuanto a un tema que crea dudas y hay silencio por parte de la administración del gobierno, entonces la percepción se aumenta. O sea, hay como una presunción de actos de corrupción en respuesta al silencio. Entonces, siempre es recomendable brindar una respuesta. Mira que en alguna jurisdicción hubo un tema con el tema de la pandemia, en donde se estuvieron aprobando partidas de uso de emergencia. Y la sociedad civil estaba pidiendo como el listado de la distribución de esos millones. Y un gobierno determinó declarar confidencial esa información. Entonces ahí evidentemente eso te da una gran percepción de corrupción. ¿Por qué vas a mantener en silencio eso? Entonces, hay que tener mucho cuidado, evidentemente, con el manejo de la información. Son fondos del público, son recursos públicos del Estado, y la sociedad civil tiene que empoderarse de eso, tiene que asumir su rol. Muy bien dijo Cristian en su presentación de que la población en sí muchas veces como que justifica la labor, o no le importa o lo justifica. En ese sentido, como decir, bueno, vamos a elegir o bueno, o calificamos al que pasó como que, oye, robó, pero hizo bastante. Entonces, mientras los otros no hicieron, entonces significa que los otros robaron más. Entonces, no es aceptable ni la una ni la otra, porque al final de cuentas, hacer el trabajo es su obligación. Entonces, por defecto, ni siquiera hay que felicitar una buena administración. Está obligado a hacerla. Entonces, y no se justifica que nosotros aprobemos esa conducta de corrupción, y es por eso que es importante y vital irnos a los niños, irnos a la juventud, para que esa generación que crezca llegue a la administración pública con un nuevo chip, con un nuevo pensamiento. Ya a estas alturas, de nosotros adultos, ya señores, lo que nos hace cambiar son sanciones, la disuasión, el impacto, el cuestionamiento y la sanción disuasiva, certera. Es lo único que nos hace cambiar ya a esta edad. Claro, don Helmut. Además, pienso que las nuevas generaciones tienen que ser generaciones que pidan más, que exijan más, ¿verdad? Cada vez. Pero que cuestionen. Que cuestionen, exactamente, para que tengan que dar respuesta los jerarcas y las instituciones. Tenemos la mano levantada de Anaíta. Adelante. Sí, buenas tardes. Primeramente agradecer como el espacio y demás. Yo soy estudiante de psicología y me llamó mucho la atención lo mencionado por el señor Christian, también por el señor Helmut, pero mi pregunta va respecto a lo mencionado con cómo se necesita visualizar y llamar las cosas por como son. Y me pregunto si existe alguna propuesta o si se les ocurre alguna propuesta o alguna idea de acciones que podamos tomar desde este gremio, digamos, desde psicología, pero más que todo como desde el estudiantado, ¿verdad? Se mencionan varios, la necesidad de factores protectores, por ejemplo, y ahora fue mencionado por el señor Helmut del papel de periodismo, por ejemplo, de la importancia de esa visibilización y demás. Entonces, me pregunto si existe alguna propuesta por ambas partes, digamos, de acciones que pudiésemos tomar personas como yo, por ejemplo, en psicología, que mi área es la parte criminal, ¿verdad? Y forense. Entonces, como estudiante, ¿qué acciones podría yo estar tomando? Muchas gracias, Anaita. Y para darle, porque sé que don Helmut tiene también muchas ideas respecto a este tema. Vamos a ver, lo que no se nombra, decía Maricel, pues es como si no existiera, ¿verdad? Y el mundo lo determina el lenguaje. O sea, lo que le ponemos nombre es más fácil hacerlo un ente concreto y manejable, ¿verdad? Y ahí hay desde teorías lacanianas hasta otras teorías lingüísticas, pero aquí lo importante es que hay que señalar las cosas. Varios autores que trabajan el tema de corrupción, por ahí un autor canadiense apellido Klinkar, él habla de que las zonas más vulnerables
son las zonas oscuras o donde no llega suficiente luz en las organizaciones, donde no hay un control, una observación directo, ¿verdad? Y por ahí otra gente dice que, bueno, entre más te observo, mejor te comportas, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con esa lógica de monitorear, observar, y si yo estoy haciendo algo bueno, no importa que me vean 5 personas o que todas puedan tener acceso a la información. Desde la psicología, mucho de la psicología social y la psicología de la liberación de los 70, de los 80, nos habla de este tema y creo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, una militancia activa y una vigilancia activa de las actuaciones del Estado y ponerle el nombre a las cosas que tienen nombre y denunciarlas. Eso es uno de los canales importantes. Por eso en el país hay instancias como la Defensoría de los Habitantes o los tribunales de justicia del país, porque si hay ciertas cosas que las seguimos dejando en el ámbito privado, vamos a creer que no merecen un abordaje. Y en temas de manejo de recursos públicos, no hay nada privado, todo es público, ¿verdad? Vean ustedes que, por ejemplo, en temas de violencia intrafamiliar, uno de los grandes filtros o peajes que hubo que pasar es que antes la gente creía que la violencia intrafamiliar era un tema privado, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica han utilizado frases como que de esos problemas se arreglan debajo de las cobijas, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido mucha la lógica que se tuvo que utilizar para que la violencia intrafamiliar se viera como lo que es? Bueno, pensar que en ese caso lo privado es público y por ende merece un abordaje y por ende merece una protección para los más vulnerables. Entonces, Anaíta, mi reflexión es de que tenemos que ser no solo vigilantes, sino que tenemos que ser militantes en la lógica de acudir a los entes institucionales que haya para formular las denuncias respectivas y siempre pedir cuentas, a sabiendas de que el pedir cuentas no es una amenaza, sino es una obligación de quien las rinde y un derecho de quien lo solicita. Don Helmut, no sé si quería agregar algo. Sí. Sí, bueno, yo creo que la respuesta de Cristian fue bastante completa, obviamente tomando en cuenta el expertise de psicología, pero yo le recomendaría a Anaíta que se haga de los documentos de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de cada uno de los objetivos se desarrolla varios aspectos que son de importancia, enfocarse más que todo en la 16 para ver dentro de ese objetivo dónde encaja la posibilidad de poder participar y también de poder activarse en los temas de prevención de la corrupción. Un punto importante que manifestó Cristian es el tema de atreverse a denunciar, ¿no? Entonces, ahí le compartía yo la opinión de muchas de las personas, ¿no? La gente tiene miedo en denunciar. Un 73% de los consultados denota un temor por el temor a la represalia. ¿Qué puede ocurrir? Si yo estoy trabajando, la pregunta que en su momento hizo David, ¿qué mecanismo tenemos para poder denunciar? Y incluso la convención establece sobre estos canales de denuncias que deben garantizar de alguna manera que no haya represalias contra las personas. Y evidentemente también cuidar al sistema de las denuncias falsas, porque hay personas también que hacen denuncias para afectar, y evidentemente todo esto trae como consecuencia el inicio de una investigación objetiva. Pero si tenemos referencia de actos de corrupción, lo más importante es atreverse a hacerlo, uno, y dos, y si hay canales como el canal de la OIJ de denuncia anónima, perfecto. De manera tal de que si hay un acto de corrupción real y se inician investigaciones adecuadas, evidentemente llegamos a buenos resultados. El punto es cuando denunciamos y no hacemos nada y no le damos seguimiento a esa denuncia. Entonces la gente en realidad tiene este pensamiento generalizado de que, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Entonces, ¿para qué me voy a exponer a denunciar algo si al final no va a pasar nada? Entonces, la persona, esto debe traer como consecuencia en el tiempo que el que vaya a tirarse a nivel político a agarrar un cargo de gobierno para administración del Estado, se limite a tomar esta posición tomando en cuenta que no quiere rendir cuentas
tomando en cuenta que no quiere ser cuestionado y que si usted va a acceder a esa responsabilidad, sepa que yo le voy a cuestionar, sepa que le voy a preguntar. Y no lo digo por usted, lo digo por el cargo. Puede ser mañana quien sea. Entonces, muchas veces, cuando nos atrevemos a hacer estas interrogantes a personas de alto perfil, las personas se sienten ofendidas por la majestad del cargo, pero es que yo necesito saber la respuesta y evidentemente como no se ha cumplido con lo que establece la ley, entonces yo exijo una respuesta. Y es ahí el papel también de los medios de comunicación de poder exponer ese cuestionamiento de la sociedad al público para que sea algo masivo. Entonces yo creo que aquí es vital el papel de los comunicadores sociales. Excelente, don Helmut. Cristian, tenemos 3 preguntas. Vamos primero con Natalia Mena. Adelante, Natalia. Buenas tardes. Mi pregunta sería que si existen algunos indicios que podrían indicar que una persona está metida en algún grupo corrupto, principalmente por el lado de la psicología y el lado emocional. Muchas gracias, Natalia, por tu pregunta. Hay un tema interesante de valorar, ¿verdad? Con respecto a la corrupción, y es que no se puede psicopatologizar, ¿verdad? No podemos creer, como ocurre muchas veces en muchos delitos, que quien cometa el delito es una persona enferma, ¿verdad? Hay muchas teorías criminológicas antiguas, lombrosianas, del atavismo y del delincuente nato y todas estas teorías, ¿verdad? Que pensaban o propiciaban un poco la idea de que pues se podía detectar a la persona por condiciones físicas o por condiciones psicológicas. Todos los seres humanos tenemos el potencial de hacer muchas cosas buenas, pero también malas, ¿verdad? Y en temas de corrupción, si bien no todas las personas son corruptas, sí tenemos el riesgo de ser corruptibles, ¿verdad? ¿Qué nos dice la literatura en general? Bueno, Nos quedamos sin escuchar a don Cristian. Se congeló. Mientras él se reactiva, yo tengo una opinión en cuanto a esto. Y sí, por ejemplo, en el lado del derecho, del análisis del crimen, se da mucho en la criminología, el estudio precisamente de los perfiles criminales. Y obviamente esto va ligado con los aspectos psicológicos, ¿no? Se decía que una persona de cierta estatura, de cierto color, de forma de cara y demás, estaba propuesta o estaba más orientada a cometer delito. Y algunas de esas teorías todavía funcionan, pues, en el sentido de poder de alguna manera sacar indicios. Y yo te pongo varios ejemplos. A veces usted va al aeropuerto y ven ciertas cosas en la persona. Si la persona está masticando mucha goma de mascar y la persona la ves muy nerviosa, entonces ya eso es un indicio de que la persona tiene mucha ansiedad más allá de montarse un avión. Entonces la persona tiene un temor, entonces la persona la perfilan, la sacan de la fila, le preguntan, le revisan la maleta, porque probablemente hay alguna conducta que le mantiene en ese estado de ansiedad. Y otro de los elementos importantes, evidentemente, que como muy bien dijo don Cristian, el ser humano tiene toda la capacidad para ser corrompido, o sea, totalmente. Pero hay otros elementos de apoyo que no lo son, por ejemplo, los animales, ¿no? Los perros que son entrenados, ahí no hay manera alguna. Si ahí tienes dinero, si ahí tienes bombas, o si ahí tienes drogas, el perro se va a sentar, el perro te va a exponer. Por mucha plata que le ofrezcas o por mucho soborno que le ofrezcas, son elementos que son de importancia y que, por lo menos en la criminología en la actualidad, eso ha variado, pero la capacidad de la corrupción es un tema que tiene miles de años en las culturas nuestras y evidentemente hay que tomar bases desde el inicio, desde los niños, en la educación, para crear un cambio cultural de nuestra sociedad, porque ya es un aspecto cultural en nuestras sociedades las conductas corruptas.
Entonces, evidentemente hay que ir al ataque de eso yéndonos a la educación, es mi opinión. Muchas gracias, don Helmut. Algo pasó con don Cristian y me imagino que ahorita ya pronto se nos va a unir. Mientras tanto, tal vez podemos entonces escuchar la consulta de doña Gabriela. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Quería preguntarles, ¿existen estadísticas donde se visualizan que hay países corruptos, donde se aplica la corrupción? ¿Existen sanciones para esos países? Bueno, sí hay estadísticas de países que, más que todo las estadísticas actuales son de índice de percepción. Las estadísticas puntuales en materia de investigación versus casos, por decirlo así, concluidos, evidentemente ahí sí hay una gran diferencia porque la mayor parte de los países las estadísticas no son muy buenas en materia de procesamientos de delitos de corrupción. Y adicionalmente, nos encontramos con el problema de que las sanciones no son disuasivas. Es decir, que son sanciones que de alguna manera permiten hacer cambios para poder disminuir la responsabilidad penal. Llámese que la pena va de 3 a 6 años y la condena puede ser que de 4 años de cárcel, pero como es una pena relativamente baja, entonces se conmuta la pena por una sanción, por una multa o por un trabajo comunitario. Entonces al final las penas no son disuasivas. Es decir, no hay ese temor o esa prevención general que al saberse conocedor de que al realizar ese acto corrupto de traer una responsabilidad penal de 10 a 20 a 30 años que no permita una conmutación de pena, que tú digas, no, hombre, yo no me atrevo, porque al final de cuentas si lo hago voy a ir preso. Pero en estos momentos la mayor parte de nuestras jurisdicciones no tienen penas tan elevadas. Entonces la gente dice, bueno, yo lo hago y en el peor de los escenarios no voy a ir a la cárcel. Entonces no impacta esa prevención general. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado también está el aspecto de que no todos los países tienen en su ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque muchas veces se realizan actos de corrupción a través de plataformas o estructuras jurídicas en donde una persona física o ficticia, como una sociedad anónima, es la que realiza el acto corrupto sin exponerme a mí como la persona natural. Entonces nos encontramos ante escenarios bien complejos de identificar quién es el beneficiario final de esa sociedad, quién es la persona que da las órdenes de esa sociedad, para entonces poder atribuirle responsabilidad penal a esta persona. Entonces, son uno de los grandes retos que hay en nuestra región, sancionar a las personas jurídicas por la realización de hechos punibles, mejorar nuestros sistemas, aumentando las penas y también logrando de alguna manera u otra poder tener mejores estadísticas en caso de corrupción. Hay algunos países de la región que han logrado resultados, ¿no? Hay países en donde hay presidentes que han estado presos, hay presidentes que los han sacado de su propia administración. Veamos, por ejemplo, el caso de Perú, que en un solo periodo, no menos de 3 presidentes salieron. Un presidente renunció, el otro lo destituyeron y así sucesivamente. Entonces son elementos que son casos emblemáticos que brindan un buen ejemplo de combate y lucha contra la corrupción. Mira, por ejemplo, el caso el caso Lava Jato con Brasil y el tema de Odebrecht. O sea, temas de corrupción elevadísimos que involucraron a todos los países, la mayor parte de los países de la región. Y en donde se visualizó distintas formas de actuar en los distintos países. Entonces, esto nos llama a la reflexión de poder agarrar buenas prácticas y también desechar las malas prácticas en nuestra región. Muchas gracias, don Helmut. Ya tenemos con nosotros nuevamente a Cristian y antes de darle entonces la palabra a G. Sánchez, que tiene la mano levantada, no sé, Cristian, te nos fuiste por un momento, pero no sé si vas a aportar algo más. Claro, no. Vamos a ver, ahí logré escuchar parte de la explicación de don Helmut sobre el tema que nos mencionaba la compañera, el tema psicológico. Pues sí, hay cosas que uno podría tratar de rastrear, ¿verdad? Sin caer en una generalización, volvemos en que todas son groseras e inexactas, de que las personas que se involucran en corrupción tienen algún tema psicológico de fondo, ¿verdad?
Lo que se ha estudiado en muchos contextos y en la psicología social es que pueden haber vulnerabilidades psicológicas, pero sobre todo hay un ente que determina, que es el contexto facilitador. Y esa es una de las ventajas que podemos tener desde el plano preventivo para poder incidir en la educación. Es decir, una persona, y bueno, en la mayoría de lugares hay procesos de selección y hay ciertos filtros para que la gente cumpla a nivel competencial y se descarten algunos temas graves, ¿verdad? Pero imaginemos que una persona con aspectos de personalidad muy narcisista, muy egocéntrica, ¿verdad? Entre a un lugar que le facilite desarrollar esas conductas. Evidentemente, esto se va a convertir en un caldo de cultivo propicio para que esas conductas se perpetúen. Imaginemos esa misma persona en un contexto que sea más protegido, más controlado, donde las personas que están alrededor de ella no son tolerables a conductas de explotación, a conductas de utilización de otras personas, de cosificación. Evidentemente, esa persona va a chocar con ese contexto y va a tener diferentes opciones. Una va a poder ser irse, otra va a poder ser tener que enfrentarse a los regímenes disciplinarios que existen, etc. Entonces, este ejemplo lo pongo porque si bien puede ser un factor de riesgo ciertos rasgos de personalidad, y lo que nos dice la literatura es que sobre todo los rasgos muy narcisistas o psicopáticos pueden tener mayor riesgo de violencia, no solo en la vida cotidiana, sino en las instituciones. Si ese filtro importante se sobrepasa, es esencial que tengamos instituciones fuertes, personas valientes, con buenos canales, pero sobre todo decididas a denunciar la corrupción, y todos esos otros temas se pueden gestionar. Incluso hay algunos estudios que hablan que personas podrían tener algunas conductas de corrupción, pero si pasan a otros contextos más controlados, podrían desistir de ciertas conductas de corrupción. Entonces, como decía don Helmut, la prevención es clave. Hay ciertas personas o ciertos momentos donde es más la represión o la sanción, pero todo tenemos que verlo de una forma integral y evidentemente tenemos que apostar a no llegar a esas últimas instancias que evidentemente pues ya posiblemente se haya lesionado el patrimonio de una institución o el patrimonio de un pueblo y pues ya encarezca y genere pues otras condiciones y otras consecuencias. Muchas gracias, don Cristian. Y seguimos ahora con G. Sánchez. Adelante. No le logramos escuchar. Creo que es que tiene el micrófono apagado. Algo pasa que no se le escucha. La otra opción es que escriba en el chat para saber, o no sé si está solucionando el problema tecnológico que tiene. Si gusta, no sé, mientras tanto le podemos dar la palabra a Dalit, que quería hacer otra consulta, otro comentario. Y mientras tanto, vemos a ver si logra solucionar el problema de audio y si no nos puede escribir también por el chat. Dalit, adelante. Hola, sí, perdón nuevamente que haga otro comentario, pero sí me ha parecido muy interesante las preguntas que han hecho las participantes y tanto la respuesta que han hecho los exponentes. Me parece algo muy importante, lo último que exponía don Cristian es el hecho de la prevención. Terminando mi primera pregunta, bueno, yo soy estudiante de criminología y pues soy una persona bastante joven. A mí, pues mi sueño desde pequeña ha sido trabajar en el OIJ,
Y a mí me llama mucho la atención el tema de corrupción, de delitos de narcotráfico, etcétera. Pero lo que me gana muchas veces es el miedo a trabajar en estos puestos, ya que son propensos a corrupción. Entonces, y pues claro está el temor por la vida de la persona. Entonces, terminando la pregunta que había hecho, si en caso de que mi vida esté en riesgo, yo como funcionaria, porque me intentaron corromper, ¿hay protección hacia mi persona? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es que con respecto a lo que mencionaba don Helmut, sí me parece algo muy importante el tema de que el pueblo y la sociedad se haga visualizar a la hora de pedir rendición de cuentas. Claro está que las instituciones dan rendición de cuentas a través de sus páginas web, conferencias de prensa, entre otros medios. Pero cuando son casos graves, he notado que, bueno, los medios de comunicación dan cierta información, pero no están tan al pendiente. Creo que en casos de corrupción no se ha visto tanto, pero por ejemplo, cuando estuvo muy fuerte el tema de los feminicidios, la sociedad en general se movilizó para pedir una rendición de cuentas y que los organismos se pusieran manos a la obra para buscarle una solución a ese problema que estaba pasando. La gente quería saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué están haciendo para que se dé una respuesta. Y ahora sí los medios dieron más atención a estos problemas cotidianos, porque lastimosamente son cotidianos. Entonces creo que don Helmut, es un punto muy importante el hecho de que como sociedad pues rendamos cuentas. Y yo siendo una persona joven, tengo 17 años y realmente me parece sumamente importante el hecho de pedir cuentas, de hablar. Creo que el miedo al que dirán o, uy, es que me van a interrogar y tal cosa, hace que pues se perpetúe la corrupción. Me intentan corromper y yo por miedo de decirle a mi jefe o a mi compañero que estoy pasando por tal situación, hace que se siga perpetuando la corrupción. Entonces, ese era un comentario. Y ya por último, quisiera preguntarle a don Cristian con respecto a la pregunta que hizo la compañera que estudia psicología. Es, ok, el aspecto narcisista y todo eso tal vez no son un punto fijo en el comportamiento de aquellas personas que ejercen la corrupción, pero quisiera saber cuáles son comportamientos que realmente son, digamos, que se pueden visualizar estadísticamente. Creo yo, en mi percepción, no sé si estoy en lo correcto, un comportamiento es la ambición y el poder. O sea, ¿qué motiva a una persona a ser corrupta? Desde un aspecto psicológico, tal vez no es una patología, pero ¿qué motivación tienen las personas para ejercer la corrupción? Y si eso está comprobado científicamente o si hay estadísticas de que la ambición o el poder o el dinero vaya a perpetuar la corrupción. Esa pregunta me dirigía más que todo a don Cristian. Muchas gracias. Si gustan, vamos entonces primero con don Helmut para que responda a la primera parte y don Cristian la segunda. Tiene el micrófono apagado, don Helmut. Sí, mira, primero felicitarte porque para tener 17 años de edad me parece, pensaba yo que estaba hablando con un profesional ya, o sea que debo comprender que estudias mucho y tienes mucho conocimiento de estos temas y te felicito por el interés que has demostrado. Mira, lógicamente el tema de hacer una denuncia o de trabajar en algunas de estas entidades que de alguna u otra te exponen ante temas tan delicados por lo sensitivo de ese tema, tiene que ver más que todo con tu personalidad. Yo te digo, yo trabajé durante 12 años en una unidad de inteligencia financiera manejando temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y evidentemente viendo temas de corrupción también.
revisando las cuentas bancarias de las personas. Entonces, obviamente, ¿con quién me tenía que enfrentar yo en materia de corrupción? Presidente de la República, ministros de Estado, diputados, y obviamente me gané en su momento buenos e importantes enemigos, porque nadie le gusta que le estén metiendo el ojo a las cuentas financieras tuyas, y máximo si se están revisando por la posible comisión de un delito. Entonces, en varias ocasiones no me vi envuelto en temas de corrupción o propuestas, pero sí en amenazas, ¿no? Entonces, en amenazas orientadas a que yo no hiciera mi trabajo. Entonces, y bueno, mucha gente me decía, oye, sal de ahí, eso no es para ti, y yo en realidad, a mí, como dices tú tienes un sueño de trabajar en un lugar de estos, entonces tiene que ver con tu personalidad. Por lo menos en mi oficina yo garanticé durante esos 12 años que en mi oficina no hubiera corrupción. Y cuando yo divisaba ciertas cosas que podían estar orientadas por corrupción, yo tomaba medidas severas, porque evidentemente en manejo de estos temas sensitivos, tú no puedes tener desconfianza de las personas que están trabajando contigo. Entonces yo identificaba, por ejemplo, que algunas personas tenían búsquedas de información que no estaban orientadas a su trabajo. Yo cuestionaba. Si la respuesta, oye, pasaba por una máquina, y yo digo, ¿tú estás buscando a esta persona? Póngase que yo estaba viendo que estaba buscando a Cristian, a don Cristian. ¿Tú conoces a don Cristian? ¿Por qué estabas buscando? Que no, es un expediente. Bueno, tráeme el expediente, quiero verlo y quiero ver la relación de la búsqueda. ¿Por qué? Porque tenía que ofrecer, yo tenía que proteger que los recursos de la oficina no se estuvieran utilizando para vender información afuera. Entonces la persona se me sentaba, no me daba respuesta, yo lo mandaba a polígrafo y lo mandaba a destituir, porque de verdad que si no hay esa certeza en ese sentido, nunca vas a poder brindar una conducta adecuada o un aleccionamiento. Entonces, obviamente, las otras personas que se daban cuenta de eso dirán, no podemos hacerlo porque mira lo que le pasó al otro. Entonces, tú tienes que, ya como adulto vamos aprendiendo esa cultura. Entonces, al final, no limitarte en ese sentido. Vuelvo y te repito, yo me gané unos enemigos importantes, pero yo me mantuve. En algunos momentos mi nombre se filtró, lo cual es muy delicado también. Uno tiene familia, uno cuando se dedica a estos temas, las amenazas es un tema delicado. No obstante, yo creo que no hizo que bajara mi guardia. Y ahora, bueno, ahora estoy a nivel no solamente nacional, sino regional, viendo estos temas, tratando de alguna manera u otra de que nuestra región mejore y fortalezca sus capacidades de poder prevenir el delito. Digo, tenemos que partir de que llevarlo a un nivel cero es casi imposible. Vemos países como Dinamarca, Europa, o países llamados que son países superdesarrollados que aún así tienen un nivel de corrupción muy bajo, pero lo tienen. Entonces nosotros debemos aspirar de alguna manera a que ese interés que tienes tú y el interés que tenemos todos los que estamos trabajando de la mano, con sinergia para combatir la corrupción, seamos más. Y que a final de cuentas, estos cuestionamientos que se hagan, este empoderamiento de la sociedad civil, hagan que los que asuman o que los que vayan a asumir la responsabilidad de administrar los gobiernos en los estados, sean personas que rindan cuentas, sean personas transparentes y sean personas que no les moleste el cuestionamiento, ¿no? Que les cuestionen. Yo creo que es un punto importante para incentivarte a seguir por ese camino. Gracias, don gracias. Helmer. Sí, Mari, para complementar a la compañera que consultaba sobre los sistemas de protección en caso de amenazas, ¿verdad? Que era una de las partes de las preguntas, vamos a ver. Yo en OIJ tengo 19 años de trabajar y dichosamente puedo decir al día de hoy de que todavía se consiguen ambientes bastante sanos y que tal vez no hemos llegado a los extremos de otras policías, ¿verdad? A que si investigas un caso ya los propios compañeros te amenazan, ¿verdad? Igual la policía ha desarrollado mecanismos en caso de que hayan casos de corrupción internos y hayan amenazas. Hubo alguna vez un caso, fue fuera de OIJ, donde en una región fuera del Valle Central, un compañero pagó para que mandaran a matar a otro compañero, ¿verdad? Vean lo grave de eso.
y hay una instancia que se llama Unidad de Protección que pertenece a OIJ, que ellos, bueno, pertenece a la Fiscalía, la parte legal y la parte operacional a OIJ, y otra que se llama Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. Entonces, cuando hay ciertos casos complejos de investigación donde está involucrado personal de la propia institución y hay riesgo de muerte, tienen un grupo interdisciplinario donde ahí trabajan no solo abogados, sino psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, y posterior al estudio, si se determina que un funcionario ocupa o funcionaria ocupa protección, pues se le hace un abordaje desde ahí. Entonces ya la institución tiene mecanismos internos para abordar el tema. Reitero el hecho de que se utilizan dichosamente muy ocasionalmente, pero existen, ¿verdad? Y ya se han utilizado en otros momentos. Entonces, por ahí ese tema. Y el otro que preguntabas con respecto a los rasgos de personalidad, vamos a ver, aquí la idea un poco es alejarnos de psicopatologizar, es decir, puede ser que algunas de las personas que incurran en corrupción tengan estos rasgos que te digo que en la literatura son más usuales, el narcisismo, psicopatía, no es que todos lo sean. También hay otro gran tema que son los factores de riesgo que van sumando a las personas. ¿Qué factores de riesgo hay y que se han detectado? Compromisos económicos serios, mucho resentimiento con la institución, falta de controles, falta de transparencia y falta de tener una apertura a ser auscultado o ser revisado en sus actuaciones, falta de monitoreo. Entonces, volviendo al tema, más allá de un trastorno es que se vayan lamentablemente juntando ciertos factores de riesgo y que puedan generar, ¿verdad?, lo que podríamos llamar una fórmula para el desastre. En OIJ pasado, en otros momentos, pues nada más un caso de referencia, en el año 94 se dio un asesinato de un sujeto que está relacionado con temas de drogas, Ciro Monge y otra persona. En aquel momento fueron personal de OIJ de la oficina de Siquirres quienes están involucrados en ese tema. Y cuando uno hablaba con los colegas que aquel entonces estaban entrando acá a la oficina, imagínense, el año 94, ellos mencionaban que estos factores de riesgo de no tener monitoreado, que esa gente estaba como muy sola, como a la libre, con pocos controles, generó que se fueran apropiando de ciertas lógicas y de ciertas conductas y que al no sentirse observado hicieran básicamente lo que les da la gana. Y para cerrar esta pregunta, también vamos a ver, ¿por qué es tan importante que la gente se indigne y la gente pregunte y la gente cuestione? Porque si no, se normalizan este tipo de conductas y el normalizar la corrupción trae la grave consecuencia de que no se combate. Hay un artículo que se llama El significado social de la humillación, ustedes lo pueden buscar, es de una revista científica. Hay un ejemplo que ellos dan que para mí es muy esclarecedor en un tema de género. Y ellos dicen que para uno sentirse humillado, uno tiene que sentirse merecedor de un derecho. Si yo no siento que merezco un derecho, no me siento humillado, no me siento indignado, entonces lo normalizo. Y el ejemplo que ellos ponen es este. En una región de Oriente, del Golfo Pérsico, las mujeres que eran objeto de violencia intrafamiliar no se sentían humilladas. Ellas justificaban la violencia que eran víctimas, ojo que grave, porque dentro de su contexto cultural, y ahí implicaba temas de crianza, religiosos y otros, pues se veía lógico que el hombre de la casa, si tenía que llamar la atención, lo hiciera por medio de la violencia, pegándole a su esposa o a sus hijos. Esas mujeres sentían miedo, sentían terror, sentían todo lo que implica una agresión física y la violencia intrafamiliar, pero no se sentían humilladas, no se sentían indignadas porque lo justificaban. Extrapolando al tema de la corrupción, tenemos que tener mucho cuidado en los pensamientos. Si robó pero hizo, está bien. O antes estábamos peor, tal vez ahora estamos menos mal.
Y eso quiere decir que estamos bien. Las cosas no pueden ser así. Tenemos que tener ese ojo crítico y tenemos que pedir los estándares pensando siempre en lo más alto y lo más correcto para nuestro desarrollo humano y para nuestra tranquilidad como personas. Muchas gracias, don Cristian. Y ya se nos acaba el tiempo, entonces veo la mano de G. Sánchez, que ya le habíamos prometido, si ya tiene el audio bien, pues que pueda hacer la pregunta. Si no, aquí nos dejó una en el chat que podría ser también. Y luego doña Mariana, y con ellos dos terminaríamos. Adelante, el señor G. Sánchez. Creo que sigue con problemas de audio. Tiene... Maricel, estás en mute. Correcto. Perdón. Dice don G. Sánchez, lastimosamente he escuchado que algunos periodistas investigativos se quejan de que muchas instituciones del Estado limitan el acceso a la información. Esa es como el aporte de él. No sé, don Helmut, si se quiere referir, y tal vez Cristian también brevemente. Bueno, más que una pregunta, me parece un comentario, una observación, y evidentemente la comparto, en que en realidad los periodistas se les limitan la información de las entidades. Cuando el periodista requiere una información para ampliar sobre los actos de corrupción o alguna investigación, siempre hay como un sesgo, ¿no? de esa información, hay un ocultamiento. Entonces todo esto trae enormes valoraciones o prejuicios por parte de la población de que en realidad hay un acto de corrupción, porque si no tienes claridad, no tienes rendición de cuentas, no eres transparente, este silencio trae como consecuencia algo negativo. Entonces es por eso que si el gobierno quiere brindar de alguna manera o mejorar de alguna manera en su ejecutoría anticorrupción, debe responder todas las preguntas que se les hace y tiene que brindar rendición de cuentas y transparencia para poder evidentemente tener una mejor percepción. Ese es mi comentario. Correcto, Maricel, y algo muy breve. El tema, vamos a ver, de la transparencia tiene que constituirse como un emblema. Aquí en el Poder Judicial, pues precisamente OIJ ha ganado nominaciones en temas de transparencia por el acceso a la información que se tiene desde su página web, que evidentemente cualquier persona la puede acceder, y ahora hay una política de justicia abierta, donde hay una obligatoriedad de que hagamos accesible a las personas, pues no solo el acceso a consultar, a tener los canales de denuncia, a tener un monitoreo de sus casos, ¿verdad? Sino que a nivel anual se tienen que rendir cuentas y se tienen que brindar datos sobre la resolución de casos. Entonces es esencial ese tipo de temas, ¿verdad? Y ya hoy no cabe o muy poca gente visualizaría estados modernos donde la discrecionalidad se generalice a todo, ¿verdad? Y se considere, pues, que la mayoría de datos tienen que ser privados y que no a través de los medios de comunicación, que son un medio esencial como para poder hacer esa transmisión, pero además de los medios virtuales a los que las personas puedan acceder en cualquier momento, como son las páginas web institucionales y de los proyectos. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Y terminamos con doña Mariana Gutiérrez. Adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Correcto. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por toda la información y todo lo que nos han compartido. Lo que iba a contar es más como un comentario ya, es que yo también soy estudiante de criminología y hace un par de cuatrimestres atrás, empezando la carrera,
estábamos en la materia de sociología y yo tenía varios compañeros que eran policías de diferentes partes del país y yo hacía un comentario diciendo de que mucha gente, por ejemplo, de aquí en mi zona de Pérez Celedón, había mucha gente que notaba a policías los mismos fumando marihuana en ciertas partes ahí muy descaradamente y que mucha gente decía que no iba a hacer nada porque no iban a, digamos, que no iba a resultar ningún cambio con denunciarlos o hacer algo. Entonces yo me refería a ciertas personas de aquí y un compañero mío de que es policía dijo que es que él en lo personal, digamos, él conocía corrupción en la policía donde él trabajaba, pero que él obviamente no hacía nada al respecto porque al que le iba a ir mal era él, que probablemente le iban a echar porque iban a ser 3 policías, digamos, que estaban en corrupción contra él, que entonces que probablemente de ahí el papel cambia y al que lo vayan a echar es a él, tal vez lo digan que es un mentiroso. Y yo decía que yo quiero llegar a hacer algo bueno y obviamente y acabar, no acabar totalmente porque sabemos que eso no pasa, pero por lo menos hacer cosas buenas y obviamente evitar a toda costa la corrupción, más donde sea que esté trabajando y denunciar casos así. Y complementando lo que decía una compañera anteriormente, que ahí uno se pone en riesgo y se pone en riesgo casi que también a perder el trabajo en ciertos casos. Pero entonces, ¿qué puede hacer uno en estos casos? Digamos, si uno intenta hacer algo bien y para que lo echen del trabajo donde uno está trabajando, ¿qué es una recomendación que me pueden hacer de esto? Muchas gracias. Don Helmut. Vamos a ver. Bueno, bueno. Don Helmut, adelante. Sí, gracias. Bueno, mira, interesante tu planteamiento porque creo que varias de las preguntas que se han hecho y varias de las respuestas nuestras han estado orientadas con el tema del temor de hacer una denuncia por el tema de no perder el trabajo y demás. Pero hay otros elementos que también son importantes que hay que valorar y te voy a decir cuáles son uno de ellos. Primero que todos estamos obligados a denunciar los delitos. Por eso que a veces es mejor no saber, porque si sabemos y no hablamos, entonces ya nos convertimos en cómplices. ¿Ok? Entonces, si tú estás viendo un acto de corrupción y te haces conocedor al respecto, o sea, lo recomendable es denunciarlo. Porque, vuelvo y te repito, el saberlo y no denunciarlo ya te hace parte de la comisión del hecho. Por eso que eso está en todos los ordenamientos jurídicos de todos nuestros países. Si somos conocedores del delito, hay que denunciarlo y acordarse que para cometer delito no solamente hay que hacer cosas, sino dejar de hacer lo que debes hacer. Entonces, no haciendo lo que debes hacer, probablemente, perdón, te traiga responsabilidades penales. Entonces, ahora, eso no responde a la duda de qué debo hacer para que no tener una represalia o una sanción por la denuncia. Bueno, en eso estamos llamados todos nosotros en nuestros países a crear esos sistemas y si ya existen, fortalecerlos de manera tal de que se proteja la fuente de la información y que mañana o pasado la denuncia que tú estés haciendo no sea una denuncia orientada a un tema de personal, ¿no? Sino a una denuncia por un tema objetivo profesional, ¿no? Si tú estás viendo un acto de corrupción, quien sea que caiga con esta denuncia, lo que yo estoy viendo es incorrecto y manifiesta las informaciones para que se abran las investigaciones adecuadas y la otra persona o las personas, porque usualmente el acto corrupto es pluripersonal, usualmente son varias personas, caigan todas las personas que queden en la investigación. Pero no es bueno que usted sepa y usted se quede callado, porque al final de cuentas hasta esa complicidad le puede traer problemas. Correcto, y aquí hay otro tema importante para complementar lo que dice Don Helmut. Vamos a ver, yo sé que el miedo es una emoción contagiosa, ¿verdad? Y se contagia muy fácil, pero nosotros estamos llamados a buscar y fortalecer y utilizar esos canales de comunicación porque con lo que les hemos explicado queda claro de que los actos de corrupción van a seguir ocurriendo. Y
Y el problema no es que ocurran, el problema es qué tanta eficacia se tiene para prevenirlos, que puede ser la antesala y evitar que ocurran, pero en el caso de que ocurran, para que los sistemas funcionen adecuadamente. Por eso en instituciones como el Poder Judicial se han creado estas instancias, la unidad de protección, la unidad de protección de víctimas, y también es muy importante asegurar en las instituciones los mecanismos anónimos de denuncia, ¿verdad? Porque les reitero, lo ideal es que la línea jerárquica con que esté uno, ¿verdad?, pueda tomar acciones inmediatas, que sea el propio jefe o la propia jefa. Pero si parte de ese sistema esté mal, siempre en las instituciones hay otros mecanismos complementarios que puedan auxiliar y que puedan gestionar, digamos, esos casos. Por ejemplo, en OIJ, si hubiese un fallo en la jerarquía, hay otras instancias superiores y todas las instancias tienen instancias jerárquicas superiores. Entonces es importante saber eso. No es que la denuncia queda ahí, sino que hay que saber, digamos, monitorear o rastrear la instancia a la que puede llegar para que se le dé trámite. A partir de eso y que nos quitemos los miedos es que podemos hacer que el sistema se gestione de mejor forma, porque si nos quedamos con el miedo y con la información, para el sistema es como si no ocurriera, ¿verdad? Y ya bien lo mencionaba don Helmut, no solo somos partícipes, sino que estamos de forma pasiva propiciando que eso se siga manteniendo en el tiempo en la institución, y así es como se corroen las instituciones en los diferentes países y como se llega a veces lamentablemente a índices tan bajos de transparencia y a niveles elevados de corrupción, donde a veces es muy difícil tratar de actuar. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, don Helmut. Realmente muy interesante. Hay algo que yo siempre digo y hago la relación en cuanto al cambio climático. Si nosotros nos ponemos a pensar de que yo no reciclo o no ahorro el agua o no ahorro electricidad, porque la verdad es que lo que yo haga va a ser muy poco para salvar el planeta, pues entonces todos pensamos igual y nadie hace nada, ¿verdad? Así es que es algo muy parecido, ¿verdad? Lo que hemos hablado esta tarde. O sea, si todos ponemos un poquito, y como decía don Helmut, el hecho de saber, pues, de saber que hay algún acto de corrupción y no decirlo, pues ya nos hace cómplices de alguna manera. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a ambos por esta interesante realmente ponencia. Ha sido una tarde de conversación bastante provechosa. Muchas gracias por la invitación. Ya estamos siempre para coordinar trabajos en conjunto. Como siempre, un gusto haber compartido con don Helmut, con vos, Maricel, y bueno, quedamos a las órdenes y también muy esperanzado de escuchar gente tan joven que ya tiene esa inquietud. Y bueno, bienvenidas sean todas esas personas para marcar un cambio. Exacto. Así Hasta luego, es. don Cristian. Hasta luego, Maricel. Muchas Luego, gracias, Helmut. don Helmut. Muchas gracias, Cristian. Y nada más recordarles que mañana seguimos con varias actividades. Tenemos en la mañana 2 Facebook Live. Uno de ellos con el tema de cárceles, que nos van a mostrar algunos implementos de cárceles. Tenemos también los vehículos de transporte forense y en la tarde, igual que esta conferencia, vamos a tener la conferencia Muertes por Intoxicaciones con metanol, con suicidios y con drogas. Así es que cordialmente invitados a estas ponencias de mañana y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias a todas y todos y que tengan y terminen de pasar una linda tarde. Gracias, Maricel. Saludos.